hemos visto cómo el matrimonio va pasando por etapas. La etapa previa al matrimonio es el noviazgo y vimos cómo en el noviazgo soñamos, pensamos que seremos el mejor matrimonio, pensamos que todo va a salir bien, que nunca tendremos problemas, que seremos siempre felices, que nunca vamos a pelear, que nunca vamos a discutir, que todo saldrá perfecto. Ese es el enamoramiento. Pero cuando nos casamos, la primera etapa es el desencanto. Del encanto pasamos al desencanto. ¿Por qué? Bueno, porque vemos la realidad y vemos que el matrimonio perfecto o el matrimonio feliz no es aquel que nunca tiene problemas. El matrimonio feliz es aquel que, a pesar de los problemas, sabe enfrentarlos y tiene la paz, la tranquilidad, la paciencia, el amor, la fe en Dios para seguir adelante. Entonces, matrimonio feliz es aquel que tiene problemas, pero que sabe cómo enfrentarlos. Entonces, vimos que las primeras 3 etapas, y que estas duran aproximadamente un año o un poquito más, es primero el desencanto. Cuando realmente nos damos cuenta con quién nos casamos, o sea, es decir, con una persona normal que es imperfecta, que se enoja, que a veces no quiere levantarse, que a veces, que es normal. Entonces, pensamos que nos equivocamos porque empezamos a ver ciertas cosas que no nos gustan, empezamos a notar cosas que no salen bien, empezamos a discutir por dinero, por cómo administramos el tiempo, empezamos a discutir por decisiones y decimos, ¿qué está pasando? Yo pensé que nunca íbamos a discutir, que seríamos un matrimonio perfecto, feliz. Bueno, entramos al desencanto. Vemos que la novia, que ahora es mi esposa, hace cosas que no me gustan. Y ahora la esposa ve que su esposo hace cosas que no le gustan y que cuando eran novios, pues no hacía. Entonces, el desencanto es normal. Podemos llegar a pensar que nos equivocamos, que queremos correr. Sin embargo, hay que tener calma. Es una etapa normal del matrimonio. Luego entra, hermanos, la lucha por el poder. Decimos, bueno, ¿quién decide? ¿Quién decide cómo gastamos el dinero? ¿Quién decide qué hacemos este domingo? ¿Quién decide si vamos al cine o ya no vamos al cine? ¿Quién decide si me compro algo o no me lo compro? Es decir, es la lucha por quién va a decidir. Bíblicamente hablando, pues el hombre es cabeza del hogar, pero la mujer es ayuda idónea. Y la mujer también tiene que decir ciertas cosas. Entonces, es una lucha por decir, bueno, ¿quién va a decidir qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué vamos a gastar el dinero? ¿A dónde vamos a ir? En fin, las decisiones nos causan mucho problema. Y luego el desprendimiento. Se juntan estas 3 etapas. El desprendimiento. Desprendimiento consiste, hermanos, que el matrimonio que empieza necesita estar aparte, que necesitamos desprendernos de nuestras familias de origen. La Biblia es muy clara, dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso se llama desprendimiento. Y ayer mirábamos que el desprendimiento pues, implica varias cosas. Desprendimiento físico. Incluso a veces no es bueno vivir con los suegros, ya sea de él o de ella. Desprendimiento económico. Los padres a veces tenemos que ayudar a nuestros hijos cuando ya se casaron, pero también debemos de ver hasta dónde vamos a ayudarlos, porque ellos deben de desprenderse. Entonces, físico, económico, emocional, ellos deben aprender a tomar sus propias decisiones, ya no como los papás quieren. Ellos ya inician un matrimonio. Entonces, esto causa mucho problema. Y es lo normal, hermanos. Por eso dicen que la etapa más difícil del matrimonio es cuando uno comienza. Y es cierto porque están estas 3 etapas. Entonces, el desprendimiento, tengo que desprenderme de mi papá y de mi mamá, también la esposa, la lucha por el poder, yo tengo que aprender a decidir y compartir con mi esposa ciertas decisiones, y mi esposa debe aprender a tomar ciertas decisiones que ella también debe tomar. Eh, eh, el desencanto, ¿verdad? El darnos cuenta que, pues, las cosas no son como soñamos, ¿verdad? Soñamos que iba a llegar del trabajar y que mi esposa iba a tener la comida bien hecha. Pues eso soñamos cuando éramos novios. La realidad es que yo iba a trabajar y a veces mi esposa no hizo la comida. O cosas que son incluso más fuertes. Bueno, para terminar, yo le decía que en algunos matrimonios estas 3 etapas no son tan duras porque el desencanto no es muy fuerte, porque la lucha por el poder pues no es muy fuerte porque saben platicar y porque pueden desprenderse de papá y mamá. Pero hay otros matrimonios, hermanos, donde estas etapas son muy difíciles, dificilísimas, porque el desencanto es muy fuerte. A veces ella descubre cosas del esposo
que jamás se imaginó. Porque de novio realmente nunca lo conoces hasta cuando te casas. O a veces el esposo descubre cosas en la esposa que él no se imaginaba. A veces cosas muy íntimas, ¿verdad? Que de novios pues, no se pueden platicar hasta cuando ya son casados. Entonces a veces el desencanto es muy fuerte. A veces descubres, por ejemplo, que él o ella, el apego a sus padres es demasiado y que no puede desprenderse, que para todo quiere estarlos tomando en cuenta y dices tú, oye, pero ya eres mi esposa o ya somos esposos, está bien pedir opinión de nuestros padres, pero ya no tanto. Pero a veces hay quien no puede desprenderse, hermanos. Entonces hay lazos invisibles que son muy difíciles de romper. Bueno, pero también decíamos, ¿cómo se enfrenta a esto, hermanos? Con la negociación. Hay que aprender a platicar, eso lo miramos ayer, cómo saber escuchar, pero también hablamos de que somos cristianos. Dice Pablo allá en Efesios, debemos comportarnos como lo que somos. Dice, yo, Pablo, preso en el Señor, os ruego que os comportéis como es digno. O sea, el cristiano se porta como cristiano. Y como decíamos, ahí no está hablando del matrimonio en Efesios 4, pero se aplica a toda nuestra vida espiritual y se aplica al matrimonio. Dice Pablo, tenemos que comportarnos con humildad, con mansedumbre, con paciencia y con amor. Así es que estas tres etapas, las primeras, se pueden sobrellevar, hermanos, las podemos cerrar bien cuando aprendemos a platicar, a negociar, pero con humildad, como cristianos que somos, con mansedumbre, con paciencia y con amor. Bueno, fue lo que vimos ayer, ¿verdad? Fue un breve repaso. ¿Qué vamos a ver ahora, hermanos? El matrimonio con hijos. Decíamos ayer, estas primeras etapas nos deben llevar más o menos un año o un poquito más. Si yo ya tengo, hermanos, 10 años de casado y todavía estoy sufriendo el desencanto en mi matrimonio, algo ya está mal. Si yo tengo 10 años de casado, por decir algo, y todavía no me puedo desprender de mi papá y de mi mamá, o mi esposa no se puede desprender de ellos, algo está mal, hermanos. O si yo ya tengo 10 años de casado y todavía la lucha por el poder, las discusiones, aún no las solucionamos, algo está atorado, hermanos. Uno de los dos no está actuando como cristiano, o los dos a lo mejor no están actuando como cristianos. Bueno, cuando pues, hermanos, aprendemos a platicar, a dialogar, a ser pacientes, a ser humildes, mansos, pacientes, amorosos en nuestro matrimonio, esas etapas se van superando. Ayer también decíamos, hermanos, lo repito, estas primeras etapas son muy importantes porque lo que aquí aprendemos nos va a acompañar el resto de nuestra vida matrimonial. Si aquí en estas tres etapas aprendimos a hablar claramente, a disculparnos, a perdonar, a tomar acuerdos, a ser humildes, eso nos va a acompañar en las demás etapas. Pero si en estas etapas primeras aprendí a gritar y aquí quemando yo y no me interesas tú, o aprendí a llorar y llorando pues lo soluciono todo, o aprendí a callarme y me callo y no hablo, entonces, y así sobresalimos esas etapas mal, porque otra vez aprendí a gritar, a pelear, a callarme, a no hablar, entonces eso me va a marcar las demás etapas, hermanos, y eso se nos va a complicar porque vienen los hijos. Entonces, hermanos, el tema de hoy es el matrimonio con hijos. Entramos a la otra etapa, cuando llegan los hijos, hermanos. Ahora, esto se nos complica, hermanos, fíjense, hay muchos matrimonios que se nos complica mucho porque estamos todavía peleando por el desencanto, estamos todavía peleando por la lucha por el poder, estamos peleando por el desprendimiento, y luego llegan los hijos, entonces se nos complica un poquito esto. Pero otra vez, todo se puede superar cuando actuamos como lo que somos, cristianos, con humildad, mansedumbre, paciencia y amor, y sujetándonos a la voluntad del Señor, ¿verdad? El matrimonio, hermanos, no es una relación de dos. El matrimonio es un triángulo. Él, ella y arriba, mi Señor Jesucristo. Es el que manda. El matrimonio, en el mundo piensan, el matrimonio somos dos, ella y yo, y a ver cómo los arreglamos. El matrimonio cristiano dice, no, el matrimonio somos tres. El esposo, la esposa y Cristo sobre nosotros, guiándonos en esta vida matrimonial. Bueno, entonces, llegan los hijos, hermanos. Y hermanos, pues los hijos llegan y no cabe duda que son un motivo de alegría, de gozo, de felicidad, pero también, hermanos, los hijos son un reto y ponen a prueba nuestro carácter también. Dice la Biblia,
allá en el Antiguo Testamento. La herencia de Jehová son los hijos. Dice, cosa de gran estima es el fruto del vientre. O sea, Salmo número 127, verso 3. La Biblia nos dice que los hijos, hermanos, son una herencia de Dios y son de gran estima. Dice ahí mismo en el siguiente Salmo, dice, tus hijos, dice, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así se ha bendecido el hombre que teme a Jehová. O sea, son figuras antiguas. Dice, los hijos son como una planta de olivo que está alrededor de tu mesa. Y el olivo, pues, da aceitunas. Y la aceituna era básica para sacar el aceite de oliva, que era básico para la comida. Entonces dice Dios aquí, los hijos son bendición. Y eso, hermanos, pues no cabe duda. Los hijos son una bendición. Pero, hermanos, tenemos que decirlo. Los hijos también son un reto. Y si estamos apenas saliendo del problema, hermanos, estamos aprendiendo a negociar, a contentarnos, de pronto llega el primer hijo, hermanos, y ¿saben qué, hermanos? Viene otra vez a ponernos a prueba. Y probablemente venga otra vez a desestabilizar un poquito el matrimonio, pero otra vez tenemos que enfrentarlo con amor, con paciencia, con misericordia. Pasamos ya a las 3 etapas y entramos a los hijos. Y otra vez que quede claro, los hijos son bendición, pero también son una prueba del amor que debe haber entre el esposo y la esposa, para que juntos, con amor, con paciencia, con humildad, ahora podemos enfrentar la siguiente etapa. Ya tenemos un hijo o una hija, y eso implica, pues, una gran responsabilidad. Quiero dividir este matrimonio con hijos en 2 grandes etapas, aunque, os voy a repetir, este tema da para más, pero yo, por cuestión del tiempo, voy a dividirlo así para poder alcanzar a decirles todo lo que les quiero decir. Primero, hermanos, matrimonio cuando los hijos están pequeños. Cuando nuestros hijos están pequeños, hermanos, les voy a decir una cosa, son grandes devoradores. Nuestros hijos pequeños devoran dinero, porque nos hacen gastar mucho dinero, y uno no pensaba eso. De novios, vamos a tener 4 hijos, ¿no? Ahora que estamos casados, 4, no, mi amor, sabes que no más 1, porque gastamos mucho dinero, es mucho dinero. Los niños, nuestros hijos pequeños son grandes devoradores de dinero, grandes devoradores de tiempo, hermanos. Nuestros hijos piden mucho tiempo, por eso nos van a desestabilizar. Apenas que estaban llevando bien con mi esposa, llega el bebé y nos exige dinero, nos exige mucho tiempo, hermanos, y los hijos también exigen mucha disciplina, exigen mucha atención. Y uno dice, hermanos, a veces dice, ¿cuándo que crecerá mi hijo, mi hija para ya descansar? Hermano, ya nunca va a descansar. Uno piensa que cuando el hijo pequeño ya crezca, que sea ya joven, ya por fin voy a liberarme. No, hermanos, es lo mismo. Entramos a otra etapa con otras exigencias. Bueno, los hijos pequeños son grandes devoradores. Primero, vienen, hermanos, a poner a prueba nuestra economía. Apenas que nos estamos equilibrando como esposos nuevos, ¿verdad? Cómo manejar nuestro dinero. Llega el hijo pequeño y mueve toda nuestra economía, ¿verdad? Tanto que discutimos antes que estábamos sin hijos, de cómo administrar el dinero, de cómo ahorrar, a dónde vamos, a dónde no vamos, de cómo, qué comemos, qué no comemos, o sea, todas esas cosas, cómo administrar el dinero. Cuando llega el hijo, hermanos, pequeño, y yo no sé ustedes allá en aquellos países, pero acá, hermanos, los pañales están carísimos, hermanos. Los niños se vuelven, y muchos acá, por ejemplo, en nuestro México, pues los matrimonios ya no usan pañales como la antigüita. A los de mi generación, cuando éramos niños, los pañales eran de tela y mamá agarraba un pañal de tela, lo lavaba y lo reciclaba muchas veces. El matrimonio moderno de hoy acá en México no. Quiere más fácil pañal desechable, pero el pañal desechable es carísimo, hermanos. Es carísimo. Hemos visto a los matrimonios jóvenes, hermanos, en el supermercado, van con su carrito y poquitos alimentos y un montón de pañales, o sea, todo el dinero se nos va en pañales, hermanos. Recuerdo, les voy a compartir una experiencia mía, hermano, muy personal, cuando nació mi primer hija, hermanos, nació, llegamos a la casa y pues necesita pañales la niña,
hermano, me fui a una farmacia, compré mi primer paquetito de pañales, hermano, salí de la farmacia bien contento, compré un paquetito que parecía así como una mochilita de plástico, ¿verdad? Ahí vienen todos los pañales. No, hombre, cuando llegué a la caja para los pañales, yo quería que todos me miraran. No, mira, lleva pañales para su hija, sí, yo quería que todos me miraran. Salí de la farmacia y caminé a mi casa con casi luciendo mi paquetito de pañales. Llegué bien contento, hermano, pero se los acabó bien rápido. Y de pronto me dice mi esposa, oye, otra bolsa. Hermanos, después, es mucho gasto. Después dije, gastamos mucho en pañales. Hermanos, así es. Y nos va a poner en desequilibrio. Y ahora, hermanos, hermanos, si a ti te gustaba ir al gimnasio, ahora el gimnasio o los pañales. Hermana, ahora si a usted le gustaba invertir dinero en su maquillaje, ahora o compras tu maquillaje o compras pañales. Hermanos, acá en México, hermanos, hay una campaña por parte del Seguro Social, o sea, el hospital público, de que la mujer debe amamantar, dar pecho al bebé, porque la leche materna es mucho mejor que la leche en polvo. Sin embargo, la mayoría combinan leche materna con leche en polvo, leche de bote. Y hermano, hay un momento dado en que acá en México, pues, la mujer da pecho a sus bebés unos cuantos meses. Después es pura leche de bote. Hermanos, está carísima. Así es que entre pañales y la leche de bote, hermanos, ponen desequilibrio nuestra economía. Así es, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer nuestra capacidad de diálogo, de amor, para que nuestros hijos pequeños se vean fortalecidos. Otra vez, eso va a desequilibrarnos otra vez, pero la capacidad para hablar entre nosotros como esposos, para sobrellevarnos, la humildad, la mansedumbre, para saber cómo le hacemos para enfrentar este nuevo reto que es un hijo pequeño, que es un auténtico devorador de dinero, hermanos. No se diga, hermanos, cuando tenemos un hijo especial, es decir, enfermito, o un hijo especial que es muy inteligente. Un hijo especial tiene dos aplicaciones. El hijo especial es aquel que tiene una deficiencia, un déficit, o bien alguien que viene sobredotado. Entonces, los hijos, hermanos, pues, cuando vienen especiales, implica un gasto extra. Imagínense un hijo enfermito. O sea, lo que te va a hacer gastar. ¿Y qué tenemos que hacer? Amarlo. Y eso como matrimonio nos debe unir. ¿Sabe usted que hay matrimonios que cuando llegan los hijos, como las primeras etapas no las vivieron correctamente, llega el hijo y los divide más? Porque se pelean por el gasto. ¿Y yo por qué tengo que dejar de ir al gimnasio? Allá tú, aquí está el dinero y te voy a ver cómo te las arreglas para comprar pañales y leche. Yo mi gimnasio no lo dejo. O mujeres que dicen, ¿y yo cómo voy a hacer con mi maquillaje? Yo no voy a dar pecho. No, si doy pecho, pues mis pechos se me van a caer y yo no quiero que se me caigan. Yo no voy a dar pecho. A veces, ¿cómo le haces? Pero a comprar botes de leche. Es decir, pues es la capacidad para amar y para negociar, o con un hijo especial. Hermanos, son grandes devoradores de tiempo, hermanos. Los hijos pequeños nos exigen mucho tiempo. ¿Qué creíamos, hermanos, que eran más traerlos a este mundo? No, hermanos. Un hijo requiere de mucho tiempo. ¿Sabe usted que los padres debemos de jugar, nada más jugar con nuestros hijos, mínimo 1 hora diaria con un hijo pequeño? Mínimo. 1 hora papá y 1 hora mamá. Ahora, si se pueden juntar los dos en la misma hora, mejor. Pero mínimo debes jugar 1 hora diaria con tu hijo pequeño. Jugar con él. Papá, agarrar un balón, mínimo 1 hora jugar con tu niño, 1 hora diaria. Agarrar un balón, juguetes, y de preferencia cosas manuales, nada de ver la tele, no, jugar, para que lo toques, para que agarres su cabecita, para que él te toque, aunque sea pequeñito. Cuando el hijo es pequeño, y hablo de hijo pequeño de 0 a 6, 8, 9 años, tienes que jugar mínimo 1 hora con él, para que crezca sano en lo emocional. Mamá, 1 hora con tu hijo, 1 hora, es invertir tiempo. Y a veces uno llega muy cansado, y llegas cansado de trabajar, y viene la niña corriendo, y para allá, ven. No, es que 1 hora. Además, 1 hora diaria, y está comprobado, nuestros hijos
necesitan mínimo, aparte de 1 hora de juego con ellos diaria, mínimo 9 cariños diarios. Pero cariños en serio, cariños 9 diarios. O sea, por ejemplo, si repartimos 3 cariños en la mañana, y por cariño entendemos abrazo, beso, abrazar a mi hijo, besarlo, ya van 2, y decirle, mi hijo, eres hermoso, ¿cómo amaneciste? Mi hija, eres una princesa. 3 en la mañana, 3 en la tarde y 3 en la noche. No cansarnos. A veces uno dice, pero llego cansado, ¿cómo que 1 hora diaria? Bueno, si quiere usted cumplir, esa es la consigna. Entonces son devoradores de tiempo, hermanos. A veces no dejan dormir. Ya, y uno cansado quiere acostarse ya para dormir. Y el bebito que quiere jugar con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Jugar. ¿Y qué va a decir? Y nuestra relación con esposos, pues espérate, mi amor, tenemos que jugar con el niño. Son grandes devoradores de tiempo. Nos exigen mucho. Olvídese, hermano, cuando el hijo es pequeño, si como esposos o novios acostumbramos a ir al cine alguna vez, yo no sé si para allá se permite ir al cine, ¿verdad? Para acá en México, pues los cristianos sí pueden ir al cine, ¿verdad? Perdón si estoy diciendo cosas que para allá no se valen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá en México, pues el esposo y la esposa pueden ir al cine. Con hijos pequeños, olvídese, ya no hay cine. Porque a veces nos hacen salir, estamos en plena película, sálgase porque ya empezó a llorar el niño y salte porque te empiezan a callar todos en el cine. Si tú acostumbrabas a ir a comer con tu esposa a un restaurante, a un lugarcito, una fonda, donde sea, pues ya ni eso puedes, porque el niño empieza a llorar y vámonos, ahí dejamos la comida o démela para llevar. Se acabaron las salidas, hermanos, en la misma iglesia. ¿Cuántas veces te hacen salirte de la reunión? Porque el hijo exige, el hijo pequeño exige. Tenemos que irlos enseñando, ¿sí? Pero, pues, así es. Exigen dinero, exigen tiempo. Y interrumpen, hermanos, lo tercer punto, no únicamente alteran el tiempo, el dinero, alteran nuestra relación entre esposos, hermanos. También alteran. Ya no es lo mismo. Se requiere invertir en ellos tiempo, dinero, regalos, atención, y eso altera incluso nuestra intimidad. Va a cambiar nuestra intimidad. Y tenemos que aprender a hablar con nuestra esposa o con el esposo y decirle, ¿sabes qué? Tenemos que negociar, ¿cómo le hacemos? Hasta nuestra intimidad va a cambiar porque aquí está el niño y exige mucho tiempo. Yo entiendo que llego y tú estás muy cansada y quieres descansar, pues yo cuido al niño mientras tú te duermes y luego yo me duermo y tú lo cuidas. O es decir, hasta nuestra intimidad también va a afectar. ¿Sabe usted, hermano, que cuando no estamos preparados para eso, por ejemplo, si es niña la bebé, hay mujeres que se sienten celosas con la niña y le reclaman al esposo? Es que tú cambiaste conmigo, es que ya no me abrazas como antes, es que ya no me das tiempo como antes, desde que llegó la niña ya cambié. Bueno, es que tenemos que entenderlo y tenemos que hablar de eso. No es posible que una mamá se ponga celosa de la niña. Y ¿sabía usted también que hay esposos, varones, que se ponen celosos con el niño? Sí, desde que tenemos a este niño llegó este bebé y ya no me atiendes, ya no me das de comer, en la intimidad ya no me haces caso por estar con el niño. Pero es que tenemos que entender. Y se pone celoso de su propio hijo cuando es pequeño. Entonces, eso habla de que tenemos que hablar y comunicarnos, y otra vez, humildad, mansedumbre, paciencia, soportarnos unos a otros y hablar de cómo esto viene a cambiar nuestro matrimonio. Así es que el matrimonio con hijos pequeños, hermanos, no es cualquier cosa. Es algo muy, muy importante. Y otra vez, la felicidad no es ausencia de problemas. La felicidad es como los problemas nos ayudan a ser mejores y nos ayudan a crecer. Cuando los hijos son pequeños, hermanos, tenemos un gran reto. Miren, les voy a dar una tablita muy pequeñita, pero que debe ser muy ilustrativa, hermanos. Los hijos pequeños pasan por un proceso hasta llegar a la adolescencia. Y la primera etapa es de 0 a 6 años. La primera etapa de nuestro bebé es de 0 a 6 años de edad. Esa etapa, hermanos, es eminentemente formativa. No hay tiempo para explicar, pero si usted piensa que a su hijo lo va a formar ya cuando tenga 9 años de edad, 12 años de edad, ahí lo voy a empezar a formar, ya empezó mal. No. La etapa formativa, hermanos, la etapa formativa de nuestros hijos
son de 0 a 6 años de edad. Ahí se forma el carácter de nuestro hijo y lo formamos nosotros, con el tiempo que le dedicamos, con el amor, con la corrección, con como lo que ve entre papá y mamá. De 0 a 6 años es etapa eminentemente formativa. La segunda etapa es de 6 a 12 años. De 6 a 12 años es etapa formativa correctiva. De 6 a 12 años, ahí ya nos llegan reportes de la escuela, nos llegan reportes. Oiga, su hijo es muy tímido, no convive con los demás. Oiga, su hijo es muy agresivo, es muy violento, es muy pelitista. Oiga, su hijo nunca hace la tarea. Nos llegan ya los primeros reportes de que algo no está quedando bien. Entonces, de 0 a 12 años, pero 6 a 12 años, etapa formativa correctiva. Todavía estamos formando al niño, a nuestro hijo, pero ya tenemos que empezar a corregirlo, porque ya vemos cosas que no están bien en su conducta. O es muy llorón, muy agresivo, o muy pleitista, o no hay mucho que corregir porque vamos haciendo un buen trabajo, pero es formativa, correctiva. De 12 a 15 años, escúchelo bien, es etapa solamente correctiva. Ya nuestro hijo, su carácter ya se formó, pero estamos a tiempo de corregir todavía. Nuestros hijos aún tenemos un poquito de autoridad con ellos y todavía podemos influir en ellos. De 12 a más o menos 15 años de edad. Más o menos. Pasando los 15 años, hermanos, su carácter ya se formó. Como padre, yo debo seguir hablándole, corrigiéndole, estando con él, mi función de padre. Pero el carácter de nuestro hijo ya se formó. Y perdemos mucha influencia sobre los hijos. Porque ahora para ellos va a ser más importante lo que digan los amigos, lo que diga un maestro en la escuela, que lo que diga yo el papá o la mamá. Y nuestros hijos salen a volar. Y perdemos mucha autoridad. De hecho, como le digo, no hay tiempo mucho de explicarlo, es normal. Así tiene que ser. Entonces tenemos que aprovechar la primera etapa, 0 a 6 años, etapa eminentemente formativa. En esa etapa el niño, haga de cuenta que es un pedacito de masa, un pedacito de plastilina, que usted lo puede formar como usted quiera. Si nota que va mal, lo vuelve a formar de 0 a 6 años. De 6 a 12, corrección, corríjalo ya a esa edad. De 12 a 15 ya se formó, pero corríjalo. Es la última chancita que tenemos de poseer cierta influencia sobre ellos. Ya se nos van a ir. A los 16 años más o menos, ya van a volar. Ya no nos van a hacer caso. Perdemos mucho poder y mucha autoridad. Por eso, hermanos, los hijos pequeños son un reto. Un reto. Por eso decía, a veces uno piensa, cuando el hijo está pequeñito, ay, ¿cuándo crecerá mi hijo para que ya descansar y un rato? No va a descansar. Porque ahora vamos a matrimonio con hijos adolescentes o hijos jóvenes. Hermanos, cuando nuestros hijos llegan a los 16 años, más o menos, algunos incluso antes, hasta parece que nacen de nuevo, hermanos. Se vuelven irreconocibles. Ese niño que era bien portadito, que lo llevaba fácilmente a la iglesia, que no era respondón, que siempre me decía, sí, papi, ¿cómo que no? A los 16 o a veces antes, se vuelve respondón. No me quiere hacer caso. Miren, cuando los hijos son pequeños, otra vez a los 6, 7 años de edad, el papá dice, voy a ir a la tienda. Y la niña, papá, yo voy contigo. Y allá va, armada, que quiere ir conmigo. Cuando tienen ya esa edad de adolescentes, mija, acompáñame, y ya no nos quieren acompañar. Antes, mi amor, mira, mi hijo, cuando es pequeño, vamos a ir a una cena con los hermanos fulano de tal, acompáñanos, y allá va el niño. Ahora, que son jovencitos, adolescentes, mi hijo, hay una cena con la familia, con los hermanos fulano de tal, y no quieren ir. Pero mi hijo, mira, es que no voy, y no quieren ir, hermanos. Otra vez, como que vuelven a nacer, y se vuelven irreconocibles. Se vuelven a veces medio respondones, algunos muy respondones, se vuelven algunos altaneros, unos violentos. Miren, en parte, forma parte de esa etapa, la adolescencia. La palabra adolescencia viene de adolecer.
Y adolecer significa sufrir. Por eso se llama adolescencia, porque adolecen, porque están muy enojones. A veces, o no a veces, en primer lugar es por el cambio hormonal que están sufriendo. Las hormonas provocan cambio de carácter, pero también es porque entran a la adolescencia y quieren estar solos. Ya no quieren que papá esté con nosotros. A un niño, usted va y lo deja a la puerta del colegio. A un adolescente, no, papá, no, 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 vete allá, vaya. Si no le gusta el carro que traemos, no quiere que vaya por él. Me dijo, voy a ir por ti. No, 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 no. Y voy en el carro, no, 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 no le gusta mi carro. Es normal, así son. Tienen que entender que hay una economía, tienen que entenderlo, pero forma parte de esa adolescencia. Vuelvan a nacer, hermanos. Y otra vez, otro reto mayor. Si usted pensó que iba a descansar, se equivocó. Entra otra etapa donde otra vez tiene que acompañar a su hijo adolescente. El hijo adolescente, hermanos, representa un reto otra vez para nosotros. Y otra vez, como esposos, tenemos que otra vez negociar qué hacemos con este muchacho. Cuando era niño aprendimos a controlarlo, a corregirlo, y si no aprendimos, otra vez fíjense cómo es como una cadena. Si en el desencanto, lucha por el poder y el desprendimiento, ahí no nos pusimos de acuerdo, ahora con el hijo pequeño tampoco vamos a batallar mucho. Y ahora con el adolescente va a ser peor. ¿Sí? Por eso decía, lo que aprendimos en la primera etapa va a ser fundamental al negociar. Ahora tenemos que negociar cómo le hacemos con este muchacho que ya se nos fue de las manos. Que te responde feamente a ti, que eres la mamá. Que si le buscamos un poquito hasta, bueno, hay muchachos que hasta quieren pelearse a golpes con el papá, o sea, eso no es posible. Estoy hablando de casos extremos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como esposos, otra vez, mi amor, vamos a hablar, a negociar. Entre tú y yo, con humildad, mesura y paciencia, y hablar, escuchar, ¿cómo le hacemos para acompañar a nuestro hijo adolescente o joven en esta nueva etapa? Los hijos, hermanos, adolescentes o jóvenes, tienen 3 tareas que son básicas para ellos y que nosotros tenemos que acompañarlos. Ya no podemos decidir por ellos. Primero, nuestros hijos adolescentes tienen que definir su rol sexual. Es decir, es cuando por fin van a querer buscar novia o novio. Y entonces ellos van a aprender cómo tratar a una novia, cómo comportarse con un novio. Si en la etapa anterior, nosotros como padres pudimos acompañarlos, aquí no va a haber tanto problema. Pero si no lo pudimos hacer, sí va a haber mucho problema. Cuando ellos traten de enfrentar y definir su rol sexual. Ahora, imagínate, hoy, hermanos, estamos viviendo momentos muy difíciles, hermanos. Ya no es como en mi generación, que uno crecía pues más apegado a los padres, con más inocencia. Y uno entraba a esta etapa, pues igual, muy rebelde, pero pues uno buscaba la manera de buscar novia. Ahora, hermanos, la juventud está tan desequilibrada que no se sorprenda, que nos den problemas que uno nunca esperaba. ¿Qué tal si uno de sus hijos sucede que viene muy confuso en su rol sexual? Ahí se va a notar. ¿Qué tal si su hijo viene con una confusión tremenda y dice, papá, no se lo va a decir, pero usted se da cuenta, oye, ¿te das cuenta con nuestro hijo? Como que no quiere a las mujeres. ¿No has notado que tiene cierta preferencia hacia los hombres? ¿Qué vamos a hacer con él? Entonces, como matrimonio tenemos que hablar y bueno, ¿qué haremos con nuestro hijo? ¿Cómo acompañarlo y cómo orientar a nuestro hijo en este reto que él tiene? Su definición sexual. El segundo, tiene que definir su rol laboral. Él tiene que descubrir qué va a estudiar nuestro hijo. Y si no va a estudiar, ¿en qué va a trabajar? Y es un reto menos que a los papás nos da mucho dolor de cabeza. Cuando los padres tienen una oportunidad de dar una carrera a su hijo, hermanos, y ven que el hijo no tiene ni idea de lo que quiere estudiar, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y si yo, papá y tu mamá, pues a lo mejor no estudiamos nunca una carrera, nunca fuimos a una universidad, ni idea tenemos del reto que tiene nuestro hijo, entonces tenemos que ayudarle a cómo defina su carrera, cuál es su vocación. Hay muchachos, hermanos, que ya están en carrera y no están seguros de lo que están estudiando. O hay muchachos que dicen, yo no quiero estudiar, a mí no me hables de carrera, yo no quiero carrera. ¿Qué hacemos con un muchacho así? Pues tenemos que aprender a respetar, a hablar con él y ayudarle a que encuentre su vocación. No vamos a decidir por él. Tenemos que acompañarlo a que encuentre su rol sexual,
de acuerdo a la palabra de Dios, obviamente, su rol vocacional, ¿qué va a hacer en esta vida? Es triste, hermanos, cuando uno tiene un hijo que ya tiene 30 años de edad y no encuentra su rol vocacional, no encuentra un trabajo, no se siente a gusto en ninguno, no quiso estudiar, no le gusta trabajar. ¿Qué hace ese muchacho? Aquí en México, hermanos, tenemos un problema muy grande. Tenemos una generación en la República Mexicana que le llaman los ninis. Ni trabajan ni estudian. Son hijos de familia que tienen 27, 28, 30 años y ni trabajan ni estudian. Son los famosos ninis. Y están en la casa. Entonces algo tenemos que hacer nosotros para acompañar. Es el reto de hijos mayores, matrimonio con hijos mayores. Y lo más importante, nosotros los cristianos, el muchacho joven tiene pues 3 retos. Su rol sexual, vocacional, en que va a trabajar o que quiere estudiar, y qué va a hacer con Dios. De niño, hermanos, qué fácil lo llevamos a la iglesia. De joven ya no quiere ir, entonces tenemos que acompañarlo. ¿Cómo hacerle para que no pierda ese interés por ir a la iglesia? Y que no se rompa, hermanos. Acá en México tenemos un problema, pero grandísimo, hermanos. La iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo. En México, hermanos, miren, ese estudio yo lo hice hace muchos años. En México, de cada generación de niños que crecen, de niños que crecen en la iglesia, niños que crecieron con otros en la iglesia, de cada 10 niños que crecieron en la iglesia, solamente 1 de joven se queda en la iglesia. Los 9 los perdemos. Hermanos, la iglesia de Cristo en México ya sería una iglesia grandísima, hermanos. Por ejemplo, voy a hablar de la congregación donde yo estoy, La Madero, aquí en Torreón. La Madero es una congregación que tiene 80 años de establecida. ¿Y saben cuántos somos? Somos 120 hermanos. Algunos hermanos dicen, son muchos. No, hermanos, somos muchos. Tenemos 80 años. ¿Y sabe cuál ha sido el problema? De que si en La Madero, y pongo como ejemplo La Madero porque ahí estoy yo, pero eso es en todo México, hermanos. Lo que voy a decir es en todo México, en todas las congregaciones. La Madero, si no perdiéramos a los muchachos que crecieron aquí, hermanos, si no perdiéramos a nuestros niños, La Madero ahorita fácil sería una congregación de 600 o 800 miembros. Fácil. Pero somos 120 porque todos se nos van. Nomás se nos queda uno. Y luego todavía falta que ese que se quedó aquí en la iglesia, pues se casa y se va a otra ciudad a vivir. Sigue activo como cristiano, pero pues ya no se quedó aquí en La Madero. Y ese problema es en todas las congregaciones, hermanos. Aquí en México, una congregación de 120 es una congregación grande. La mayoría son de 60, 80, 90. Es el promedio de nuestras congregaciones. Pero ¿sabe por qué? Había ya congregaciones de fácil 200, 300, 500, pero el problema está que perdemos nuestros hijos por este detalle. Entonces, ¿por qué? Porque otra vez, lo normal es que el hijo tenga que resolver esos 3 retos. ¿Cuál va a ser su rol sexual? Su rol vocacional, ¿y qué va a hacer con Dios? Y ese es el reto, hermano, que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces, pues, hermanos, tenemos que, como matrimonio, estar de acuerdo, hermanos. Y eso lo aprendimos en las primeras etapas, hablar, comunicarnos, ponernos de acuerdo, ser mansos, humildes, para poder funcionar ahora ante estos hijos que ya son grandes. Hermanos, nuestros hijos nos van a poder causar situaciones que uno no se esperaba. Cuando los hijos son pequeños, uno sueña con que van a estar en la iglesia, con que van a ser hijos cerca de Dios. Y a veces, hermanos, cuando son jóvenes, nos dan problemas que uno nunca imaginó. Entonces, como esposos, tenemos que estar juntos, hermanos. Cuando nuestros hijos entran en la juventud, para poder guiarlos en lo que sea posible y ser un ejemplo también para ellos. Jacob, hermanos, el patriarca, él era un gran personaje, descendiente de Abraham, heredero de la promesa de Dios. Cuando Jacob tuvo sus hijos y sus hijos eran pequeños, él nunca imaginó lo que le esperaba. Jacob era pastor de ovejas, cuidador de ovejas. Tuvo los 12 muchachos con sus 4 esposas. Y usted sabe la historia.
vivía con su tío Labán. Allá tiene toda su familia. Su tío, ya saben qué fue lo que le hizo, lo manipuló y al final acaba con 4 mujeres y tiene 12 hijos y Dina, la muchachita. Cuando los hijos eran pequeños, yo me imagino a Jacob soñando cuando los hijos fueran grandes, cómo le ayudarían a trabajar, cómo heredarían la promesa del pueblo de Dios, de ser un pueblo grande, la promesa de Dios a Abraham. Me imagino a Jacob llegando a su casa después de un día de trabajo, contento con sus esposas o con la esposa, y diciendo, mira, mis hijos pequeños ya aprendieron mucho ahí en el campo. Mira, aprendieron a cómo guiar el ganado, a encontrar agua para el ganado, aprendieron a cómo defender de un animal carnívoro, aprendieron a meterlos todos al corral, o sea, emocionado, cuando sean grandes, ¿cómo voy a ser feliz con mis hijos? Él nunca imaginó los problemas que tendría cuando sus hijos crecieron. Y usted lo sabe, un día, Dina se le ocurre salir. Ella iba bien, no iba buscando cosas malas. Dice la Biblia que salió a buscar amigas, nada más. Era la única. Tenía 2 hermanos, todos más grandototes que ella, o sea, ¿con quién convivía? Probablemente dijo Dina, pues yo necesito a alguien con quien convivir. Sale inocentemente y usted sabe lo que le pasó. Abusaron de ella y regresa mancillada. Jacob nunca pensó tener ese problema. ¿Qué hago? Un hombre allá del mundo se burló de mi hija y la humilló. Y ahora ese hombre viene arrepentido con que pidiendo perdón. Jacob no supo qué hacer. Él nunca esperó eso. Él nunca esperó también que Simeón y Leví tomaran la iniciativa. Fueron a buscar a aquel muchacho que había hecho eso con su hermana y lo mataron. Y mataron a todos los varones de aquel pueblo y se robaron todo de aquel pueblo y llegan con el papá todos ensangrentados. Y, hijos, ¿qué hicieron? Pues, ¿cómo que qué hicimos? Fuimos y matamos a aquel que deshonró a nuestra hermana y robamos todo. Y dice, ¿pero qué hicieron? O sea, Jacob nunca se imaginó cómo mis hijos me dan esos problemas. Mi hija deshonrada, bueno, pues no tuvo la culpa, pero pues se descuidó. Y esos 2 criminales, ¿qué no saben lo que han hecho? Judá se va, hermanos. Quizá Judá dijo, pues yo qué hago aquí, pues puro loco con mi hermano. Y él se fue, hermano, se fue. Han leído la historia de Judá y Tamar. Esa fue cuando él estaba fuera de su casa. Él no quiso vivir con sus papás. Cuando un hijo ya no quiere vivir con nosotros, que dice nuestro hijo, yo me voy. Hijo, ¿a dónde te vas? Pues me quiero ir. Nunca imaginamos que un hijo nuestro nos pueda decir eso. Judá se fue. Y Rubén, ¿sabe qué hizo? Enojado, va y tiene relaciones con la concubina del papá. Mijo, ¿qué estás haciendo? Te estás comportando como un promiscuo sexual. ¿Cómo se te ocurre tener relación con una de mis concubinas? Así le fue a Jacob. Él nunca imaginó los problemas que tendría. Hermanos, necesitamos como matrimonio siempre estar unidos y aprendernos desde lo más pronto posible. Hablar con nuestra esposa, estar comunicándonos, ser humildes, mansos con nuestra esposa para enfrentar los problemas de nuestros hijos cuando son pequeños y cuando sean grandes. Usted ni se imagina, hermano. Ojalá que no haya problemas, pero ni se imagina los problemas que algún día usted puede tener con sus hijos cuando sean grandes. Usted no puede imaginarse un hijo en la cárcel. Un día mi hijo en la cárcel, no sé. A veces no es porque sea malo, a veces porque confío demasiado. He conocido casos, hermanos, de jóvenes o hombres que van a la cárcel porque en la empresa abusaron de ellos. Firma estos papeles y el otro con confianza firmó todo. Y no se daba cuenta que era una estafa para la empresa. Y al final, pues él firmó y se va a la cárcel. Y él dice, pero si yo no sabía, pues si tú firmaste y te vas a la cárcel. Hemos tenido casos de esos aquí, muchísimos, de abuso de confianza. Y el que está en la cárcel es inocente. Imagínate un hijo en la cárcel por algo inocente y cómo lo sacas. Imagínate un día a tu hijo acusado de drogadicto. No imaginamos cómo enfrentar eso. Solamente con un matrimonio unido. Ojalá que nunca nos pase ese tipo de cosas, pero vuelvo a repetir, nuestros hijos cuando crecen nos van a dar situaciones, van a presentar problemas que uno, hermanos, a veces no se imagina. Hermanos, que Dios nos siga dando sabiduría. ¿Cuál es entonces la opción?
la que vimos en Efesios, hermanos. Vamos a comportarnos como lo que somos, para poder guiar a nuestros hijos cuando son pequeños y para poder guiar a nuestros hijos cuando son grandes. E incluso cuando los hijos sean grandes, van a hacer cosas que ya no van a depender de uno. Pero entonces uno al menos tendrá la satisfacción de que hiciste el mejor de tus esfuerzos. ¿Qué dice lo que vimos ahí en Efesios? Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:12: os ruego pues que andéis como es digno de vuestra vocación. Somos cristianos, entonces aprendamos a comportarnos como cristianos. Y aprendamos, hermanos, a vestirnos de Cristo, a ser humildes, mansos, pacientes y llenos de amor. Que Dios, hermanos, nos dé sabiduría para poder vivir estos ciclos del matrimonio. Empezar, como ya vimos, con un desencanto, empezar con un desprendimiento que nos duele, empezar con una lucha por el poder, pero hablarlo y poder salir de eso. Y entrar al matrimonio con hijos pequeños, pero ya unidos como matrimonio, y entrar al matrimonio con hijos adultos o jóvenes, pero unidos en Cristo. Y que los problemas que puedan venir, pues sean problemas llevaderos, gracias a que el amor de Dios está con nosotros. Hermanos, y de ahí pasaremos en esta tarde, a la última etapa del matrimonio, que es muy importante, hermanos. El nido vacío. Y pasaremos ya a la parte final del matrimonio. Que esa parte final del matrimonio, hermanos, créalo, puede ser la parte más hermosa. Si llevamos bien todo el ciclo vital, va a ser una parte tranquila, bonita, hermosa. Difícil, va a ser difícil, pero va a ser dentro de lo que cabe bonita y tranquila. Pero si no lo llevamos bien en las etapas anteriores que hemos visto hasta hoy, la última etapa del matrimonio va a ser muy triste y va a ser muy desoladora. Y tenemos que prepararnos para que esa última etapa, aunque es difícil, sea una etapa tranquila, sea una etapa relativamente feliz dentro de lo que cabe, porque va a ser una etapa difícil, pero que al menos en el Señor podamos vivirla de manera tranquila, gozando del amor de Dios. Hermanos, gracias por su atención. Dejo los micrófonos a nuestro hermano que nos está presidiendo para que nos diga qué es lo que continúa. Y primero Dios, hermanos, nos vemos esta tarde. Bueno, yo continúo con ustedes ahora, pero me suena el tema para cerrar con la última etapa de este ciclo del matrimonio. Gracias por su atención, hermanos. Son muy amables.